Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas noches a todos, hoy me dirijo a ustedes por instrucciones del presidente Juan Guaidó en mi rol de comisionado humanitario y comisionado ante las Naciones Unidas. La amenaza inminente que hoy atraviesa Venezuela ante la propagación del coronavirus es grave. No únicamente por lo que sabemos que significa, sino también por la falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Un Estado que se encuentra secuestrado por una dictadura que oculta la fragilidad del sistema de salud y que oculta la dimensión de la crisis social, que oculta lo difícil que se ha hecho para usted poder transitar por una calle, poder conseguir tapabocas, poder conseguir insumos o conseguir medicina, que oculta la dificultad del personal de salud para poder trabajar con las uñas en estas instituciones, en estas condiciones, pero que sobre todas las cosas oculta la dimensión de sufrimiento de cada venezolano ante la vulnerabilidad de esta pandemia. Los venezolanos, además de hacerle frente a este terrible flagelo de la salud, también debemos hacerle frente y enfrentar a la mentira de la usurpación. Porque hoy más que nunca la mentira, a diferencia de otras veces, hoy pone en riesgo la vida de millones de compatriotas. Mentir sobre la pandemia puede condenar a muerte a muchos venezolanos. Para ninguno de nosotros hoy, sea cual sea nuestra tendencia política o ideológica, es un secreto el estatus de los hospitales, la inseguridad alimentaria, el uso de los cuerpos de seguridad como brazo ejecutor de la persecución y de la represión, el desplome de la economía causado por la hiperinflación o la emergencia humanitaria compleja que hace que un tercio de nuestra población no pueda cubrir sus necesidades alimentarias. Para ningún venezolano es nuevo que el régimen intente dar la percepción de control de una situación cuando no la tiene, e incluso cuando en la realidad ha sobrepasado la preparación de países e instituciones que se encuentran en condiciones idóneas o al menos condiciones mucho más favorables que las nuestras. Hoy nadie les cree. El ministro de Comunicación del régimen ha intentado mantener una imagen de estabilidad, hablando de un sistema de salud preparado y suficiente, nada más alejado de la realidad. Hoy los hospitales de nuestro país pudiesen tener 15.000 camas de hospitalización listas para atender a los contagiados, pero el régimen nunca se encargó de recuperar estas instalaciones. Al contrario, la corrupción, la indolencia, el mal manejo y el colapso del sistema han llevado a que nuestros hospitales estén en las peores condiciones. 62% de los hospitales en Venezuela no cuentan con agua o tienen agua intermitente una vez a la semana. 52% de nuestros hospitales tienen desabastecimiento de medicamentos y de capacidad de respuesta en emergencia. El régimen dice que hay camas suficientes para atender la epidemia, pero no dicen el escenario posible en cuanto al impacto de la enfermedad en nuestro país. No dicen que las camas de centros hoteleros no cuentan con los protocolos de cuidado de pacientes ni con los equipos de protección del personal. No dicen que las camas de terapia intensiva de los CDI de las que hablan no tienen el personal especializado, pues el personal en estos centros no está preparado para atender este tipo de patologías. Incluso hablan de haber comprado el test diagnóstico o de medicinas fantásticas, pero no admiten que los regaló China o que los primeros test para poder detectar la información han sido producto de la solidaridad internacional de la OMS y de la OPS para poder atender. Esta crisis no puede ser superada con falsas realidades. Las cifras no pueden ser maquilladas. El venezolano merece estar informado y este es un derecho que no puede ser vulnerado una vez más, porque repetimos, en este caso, la mentira cuesta vidas. Una pandemia como la que hoy atravesamos no deja de manifiesto lo vulnerable que es el mundo, pero sobre todo demuestra lo vulnerable que somos los venezolanos. Dentro de la emergencia mundial, nosotros somos una emergencia en la emergencia. Esto llega a un país en emergencia humanitaria y en colapso de los servicios. Y esto nos encamina a solo dos opciones. La primera, dejar que una vez más la mentira sea quien guíe el discurso y la mezquindad de las acciones. O el segundo, entender realmente la gravedad y la urgencia de lo que hoy nos reclama en nuestro país, dejar a un lado el ego y sumar las voluntades políticas para poder salvar vidas. Así también hay solo dos caminos. El primero es permitir que aumente el autoritarismo y la desigualdad, o el segundo, y es el que nosotros llamamos, es darle paso a la solidaridad y a la cooperación. Hoy cuidar de cada uno de nosotros significa también cuidar de nuestros familiares, de nuestros amigos. Es tener la conciencia de tomar las medidas de prevención repetida una y otra vez por nuestra comisión de técnicos y especialistas y por los organismos internacionales. Es no creer que el coronavirus se trata de algo ligero. Eso significa ser responsable de lo que suceda de ahora en más. El cómo llegamos hasta acá tiene un solo responsable: la ineficiencia, la corrupción y la indolencia de un modelo político que ha privilegiado el gasto militar y la represión por encima de la inversión social y la inversión en salud.
Pero el cómo superaremos esta emergencia y cómo será el destino de nuestro país, en cambio, depende de las medidas que cada uno de nosotros tome y cómo abordemos esta emergencia. Desde el gobierno interino, desde el presidente Juan Guaidó y todos sus representantes, hemos colocado a la disposición expertos, especialistas de salud, especialistas en emergencia, recursos y todo el esfuerzo diplomático para coordinar mecanismos con organismos multilaterales, internacionales, con agencias de cooperación y con la comunidad internacional toda para poder contener, atender y mitigar los efectos que la pandemia puede y dejará en nuestro país. Entendemos la gravedad de lo que hoy vivimos y la importancia de no permitir que sea el cálculo político lo que esté por encima de la vida de millones. Sería inaudito contribuir de forma alguna a que se expanda el círculo de miseria que durante años ha cobrado la vida de miles, incluso en condiciones menos complejas que esta que vivimos ahora. Aun cuando no es nuestra responsabilidad que esta tragedia nos sorprenda desposeídos, en el marco de un colapso de los servicios, sin instalaciones hospitalarias, en el medio de una emergencia humanitaria, con colapso a todos los niveles e inseguridad alimentaria, entendemos claramente que la política se debe a la gente y que si no luchamos hoy todos juntos por nuestro país, luego no habrá país por el cual luchar. La política sirve para dar soluciones, no solo para detentar o defender el poder. Ahora bien, nuestra acción incluye a los ciudadanos y hoy debemos cuidarnos y cuidar del otro. Entender que las consecuencias de esta pandemia no son menores, que son muchas las personas y las vidas que podemos perder si no estamos conscientes de la gravedad de este virus que ya en el mundo ha cobrado la vida de al menos 16.000 personas. Hoy Europa se encuentra como estaba China hace 2 semanas atrás. Países a los que el virus llegó más tarde, como Venezuela, estamos 2 semanas con respecto a cómo se encuentra hoy Europa. No obstante, tenemos aún hoy todavía tiempo para evitar que la tasa de contagio sea tan elevada, que las decisiones y las medidas sean realmente implementadas de la forma correcta, que se cumpla el distanciamiento social, las medidas de higiene, que se evite la movilización constante. Estamos a tiempo de actuar para prevenir. No estamos condenados. Depende de todos nosotros. Reconocemos también la gravedad que significa todas estas medidas para un sector importantísimo de la población que trabaja para vivir, cuyo mayor temor, cuya mayor injusticia, cuya mayor condena en esta dinámica es que se le force tener que optar entre su salud, su vida y su salario. A ellos nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento. Le pedimos que extremen sus medidas de prevención. Aun cuando deban salir de sus casas, háganlo con extrema precaución. El riesgo es muy alto y todos debemos cuidarnos. Es nuestro deber apelar también a la solidaridad de quienes pueden aportar y pueden apoyar para mitigar los efectos de esta pandemia, en especial entre los más vulnerables. El uso de guantes, de tapabocas, el evitar reuniones sociales son para los venezolanos, como para una buena parte del mundo, completamente ajenos aún más en nuestra cultura. De allí que además debamos lidiar con la ansiedad, la incertidumbre y el miedo que produce no tener referentes en las instituciones del Estado en las cuales confiar. Hoy más que nunca, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento, nuestras palabras de ánimo, de fuerza y apoyo a todo el gremio de la salud, obreros, enfermeros, médicos, especialistas, quienes hoy están trabajando con las uñas, exponiendo sus vidas y a sí mismos para poder cumplir con su labor. Ustedes son héroes, son el reflejo de esa Venezuela que no se rinde, de la Venezuela donde los buenos somos más. Asimismo, mi reconocimiento a todos los trabajadores del área de alimentación, a los periodistas, a los medios de comunicación, a todos aquellos que siguen prestando servicio público en el medio de esta difícil situación. Superar esta pandemia se trata de salvar vidas. Y hoy salvar vidas depende de la conciencia, la voluntad política, la solidaridad, la empatía y la humildad. Depende de cada uno de nosotros. Y es por eso que no descansamos en todo el esfuerzo de coordinación con multilaterales, con el sistema de respuesta humanitario, con todas las familias de organizaciones que puedan mitigar esta situación en Venezuela para en conjunto poder salvar la vida de millones de venezolanos y evitar que esta pandemia pueda adquirir niveles trágicos para nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.